Hola, moteras y moteros. En el capítulo de hoy quiero contaros algo, una experiencia que he tenido esta misma semana y no he querido dejarlo pasar por alto. Si bien es cierto que no guarda ningún tipo de relación ni con el mundo motero ni con las motos, sí es algo que nos afecta a todos, a ti, a mí, a moteros y a no moteros. Así que vamos a subirnos en la moto, damos una vueltecita y os voy contando. Si os contara lo que quiero contaros de golpe, es probable que no me hiciese entender correctamente y también que vosotros llegarais a pensar, pero bueno, ¿por qué me están contando esto en un canal de motos? Como vosotros ya me conocéis y sabéis que me gusta buscar ese nexo de unión entre las cosas cotidianas con el mundo de las motos, con nuestro hobby, aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Si este canal de Minemoto se ha caracterizado por algo, ha sido sin lugar a dudas por las motos 125. Motivar a la gente, a sus propietarios, a que salgan ahí afuera, a que disfruten de sus motos, a que hagan rutas largas e incluso que viajen con sus motos. Como propietarios de motos de 125, quizás en alguna ocasión se te habrá dado la circunstancia de que alguien se te ha acercado. ¡Oh, qué moto más bonita! Oye, ¿qué marca es? ¿Qué cilindrada? Que no la veo por ahí. Y tú le has dicho, bueno, sí, es tal marca, es 125. Y entonces esa persona termina diciendo, ¡ah, 125! Y al final, ese 125, como si fuera un eco, se va diluyendo en el ambiente mientras esa persona te da la espalda y se termina alejando. Y habrás escuchado también, porque te lo habrán dicho o lo habrás leído en redes sociales en 1000 sitios, oye, ¿qué haces con una 125? Eso no es una moto, eso es un juguete, véndela, cómprate una moto de verdad, sácate el carnet si hace falta, pero eso no es una moto. ¿Cómo te sientes tú? Probablemente te habrás sentido ninguneado, ignorado, te habrás sentido mal al escuchar ese tipo de comentarios. A lo mejor hasta se te haya pasado por la cabeza soltar tu moto y no volverte a subir encima de ella nunca más con tal de no seguir escuchando ese tipo de comentarios. A todos nos ha llegado a ocurrir. Pero al fin y al cabo, nosotros somos personas adultas. Tenemos cierta inteligencia emocional que nos permite discriminar, ignorar, asimilar ese tipo de comentarios. ¿Y por qué te estoy contando esto? Ahora voy a entrar de lleno. Nosotros, al fin y al cabo, somos personas adultas. Podemos resistir, gestionar ese tipo de comentarios, pero ¿qué pasa si tú no fueras un adulto y tú fueras un niño? ¿Cómo crees que te llegarías a tomar eso? Un niño no tiene la inteligencia emocional, ni el conocimiento, ni la autoestima, tal y como tú la tienes. Pues de esto precisamente quiero hablarte. Esta semana, harto ya, cansado de ver noticias en televisión, noticias cada vez más frecuentes, casi todos los días, un día más que otro, acabamos viendo una fatídica noticia de algún niño, de alguna niña sufriendo bullying y que acaba abandonándolo todo hasta su propia vida. No es ninguna exageración, recientemente, por no irme a recuerdos muy pasados, pero yo creo que todos tenemos metido en nuestra cabeza esa niña que abre la ventana y se arroja. O esas dos hermanas gemelas, que las dos estaban siendo víctimas de ese bullying y una hermana más que la otra decide acabar con todo, decide suicidarse. Y su otra hermana, la que había sido menos acosada, por solidaridad con su propia hermana, decide acompañarla en el salto que acabaría con su propia vida. Una de las dos hermanas sí sobrevivió, pero la otra no. ¿Cómo vivirá?
esa niña, cuando sea adulta y recuerde, le venga el recuerdo de su propia hermana y recuerde el motivo por el cual ya no está junto a ella. Cansado de escuchar este tipo de noticias, me puse en contacto con una asociación contra el acoso escolar, contra el bullying. El bullying, a partir de ahora, no lo voy a mencionar más. No voy a volver a mencionar esa palabra, por una sencilla razón. La palabra bullying es un anglicismo, es una palabra extranjera. Y me da la impresión, ojo, es a nivel personal, me da la impresión de que es algo así como camuflar, maquillar un hecho el cual ya tiene un nombre en español, en nuestro idioma, que lo refleja a la perfección y que todos lo vamos a entender. Esa palabra se llama acoso y se apellida escolar. Así que me puse en contacto con esta asociación, cuyo presidente, que además de presidir esta asociación APSA, en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, además de presidir, es motero. Lleva 35 años montando en moto. Y oye, eso vosotros lo sabéis perfectamente, que crea un nexo, una unión que hace que la conversación fluya muchísimo más fácilmente. Principalmente yo quería conocer cómo se sentía esa víctima, ese niño que estaba siendo acosado. Quería conocer también qué pasa por la mente de un acosador. Quería también conocer cómo lo vive la familia de la víctima y cómo lo vive también la familia del acosador. Entender la situación. Su presidente, José Manuel, tuvo el detallazo de dedicarme 2 horas, vosotros ya sabéis que a mí no me gusta hablar, y estuvo respondiendo a todas y a cada una de las preguntas que yo le iba planteando durante la conversación. Pues bien, ¿qué conclusiones saqué de todo esto? Bueno, en primer lugar, la víctima, el niño que está siendo acosado, por regla general, no es consciente de que está siendo acosado, lo desconoce. Recordad que el niño no tiene esa inteligencia emocional capaz de discernir qué está ocurriendo a su alrededor. Y además de no saber lo que le está ocurriendo, se culpabiliza y justifica el acoso que está sufriendo. ¿Y eso cómo puede ser? Muy sencillo. El niño que es acosado, por lo general, aunque no siempre, que luego veremos que no siempre, suele ser el bajito, el gordito, el que tiene gafas, el que tiene granos, el que tiene dificultad para hablar, el que tiene algún tipo de limitación para caminar, 1000 ejemplos. Pero no siempre tiene por qué ser alguna limitación, para nada. También puede ser objetivo de acoso un niño que sea brillante en los estudios, que saque buenas notas. Puede ser una niña que cante como Los Ángeles. Es decir, cualquier crío con capacidades para destacar, bien de una forma o bien de otra, es objetivo de ser víctima de acoso. Ah, vale, ok, qué descanso. Mi hijo ni destaca por un lado ni destaca por otro, qué bien. Ay, pues no, ojalá todo fuera tan sencillo. Pero, de verdad, cualquier niño puede ser víctima. Tu hijo, tu sobrino, el hijo del vecino, cualquiera, de verdad. Aunque no destaque especialmente. El acoso empieza siempre por algo muy absurdo. Vamos a ponerle un mote a ese chico, por lo que sea. Empezamos por un mote y a medida que los niños van creciendo, ese acoso también va creciendo. Y el niño que era completamente normal y que no destacaba especialmente en nada, acaba convirtiéndose en víctima, sin darse cuenta ni unos ni otros. ¿Y el acosador? ¿Qué pasa con el acosador? El acosador le ocurre exactamente igual que a la víctima, es decir, un acosador puede nacer y también se puede hacer, porque ese niño perfectamente puede desarrollar en su más temprana infancia algún tipo de trastorno psicológico que le lleve a ese tipo de comportamiento. También puede ser que ese acosador se haga porque su entorno, y no necesariamente el familiar, que también lo que vive en casa a veces se refleja en la sociedad, pero a lo mejor no es en su familia, a lo mejor eso es en su entorno social, o algún tipo de conducta que ha ido desarrollando por elegir malos patrones. Así que tu hijo también puede convertirse en un acosador de forma silenciosa.
Lo peor de esto es que los niños, cuando son pequeños, con 4 o 6 años, ya pueden empezar a desarrollar algún tipo de tendencia acosadora. Sí, es verdad que a ciertas edades muy tempranas el acoso no es muy notable. A medida que ese niño va creciendo, el acoso que realiza también va creciendo. A medida que cumple años, el acoso también cumple años. Y cada vez que va subiendo de curso, la intensidad de ese acoso también se intensifica. ¿Y esto por qué podría llegar a ocurrir? A ciertas edades es muy importante socializar, ser un poco el centro de la atención, que el niño empiece a tener cuantos más amigos mejor, a destacar unos por encima de otros, y esto, si el niño no tiene ciertas aptitudes para destacar, como dije anteriormente, con cosas positivas, acabará buscando sus propias estrategias para destacar de la forma que sea, tal cual. Cuando ese acosador empiece a cumplir años, y repito, ahí están las estadísticas, hay un altísimo porcentaje de que ese acosador se convierta en un delincuente. Cada vez va a ir buscando metas cada vez más arriesgadas. Cuando llegue el momento de probar drogas, él va a querer ser el primero para seguir destacando. Y lo triste es que siempre va a haber un segundo que le quiera seguir los pasos. Y cuando son adultos, ese acoso escolar acaban llevándolo al trabajo, acosando a compañeros de trabajo, teniendo una actitud y un comportamiento vejatorio contra ellos, compañeros de trabajo con compañeros de trabajo e incluso jefes con sus empleados. Y se puede llevar todo esto a terrenos familiares, a que acosadores escolares, infantiles, se conviertan el día de mañana en maltratadores de género. Así tal cual. Y repito, no es ninguna exageración. ¿Y qué pasa con las familias? La familia de la víctima. Pues la familia de la víctima, por regla general, suele desconocer e ignorar lo que está ocurriendo, porque no se lo espera. No se da cuenta de ello. Y por tanto, lo va a negar por activa y por pasiva. Mi hijo no le ocurre nada. Pero sí le está ocurriendo. Y cuando se vienen a dar cuenta, mira, voy a parar aquí y os sigo hablando sobre este tema. A ver dónde nos colocamos. Mira, sí, vamos a colocarnos así. Me colocaré de esta forma para que también vosotros podáis disfrutar del paisaje. La familia de la víctima no se va a dar cuenta por lo que está pasando su hijo. Y cuando se viene a dar cuenta, probablemente las consecuencias sean graves. Y detener y reparar el daño que se le está provocando a su hijo, con total seguridad va a ser más complicado. La familia del acosador, a pesar de que comparten algo con la familia de la víctima, porque también esta familia del acosador, los padres, también van a desconocer lo que está ocurriendo. Es más, lo van a negar radicalmente. Mi hijo tiene muchos amigos. Mi hijo va a las fiestas de los cumpleaños de todos y cada uno de sus amigos porque sus amigos le llaman. Mi hijo se relaciona con todos por igual. No se conceden el beneficio de la más mínima duda de que su hijo pudiera ser un acosador. La familia va a tapar lo que está ocurriendo en su familia, porque siente vergüenza, porque no lo admite, porque no quiere manchar la reputación de su propia familia ante amigos, ante familiares, su círculo social, y lo va a negar. E incluso entran en amenazas contra la familia de la víctima, diciéndole, oye, ni se te ocurra hablar del tema, no se te ocurra denunciar, no se te ocurra tomar medidas. Esto que os estoy contando no son pensamientos míos, que vosotros sabéis que algún que otro vídeo he hecho de pensamientos míos, de lo que opino, de lo que pienso, pero no, en este caso no. En este caso solo me he limitado a contaros lo que he sacado en claro de esa reunión en la asociación APSA. Bueno, y todo esto de la víctima, el acosador, la familia, ¿nadie más se entera? Por supuesto que sí. Hay un entorno que es el escolar. Porque cuando hablamos de acoso escolar, lo primero que se le viene a la mente es, bueno, si es acoso escolar ocurre en la escuela. Para nada. No nos confundamos.
El hecho de que se llame acoso y se apellide escolar no necesariamente hace que dicho acoso se produzca dentro de la escuela. También puede ocurrir a las puertas de la escuela. También puede ocurrir en el parque y en un centro comercial y en una fiesta de cumpleaños. El hecho de que se apellide escolar no es más que porque le está ocurriendo a una persona en edad de escolarización. Y tampoco tiene por qué ser un niño a otro niño. Perfectamente puede ser un profesor a un niño. El campo de acción o de padecimiento es más amplio de lo que podemos llegar a pensar. Pero centrémonos en el centro educativo, en los profesores. ¿No se dan cuenta? No. En la mayoría de casos no. ¿Y cómo es eso posible? Yo dejo a mi hijo en el colegio. Allí debería, o se supone que debería de estar protegido, observado. Sí, eso es la teórica. Pero los profesores no tienen la formación adecuada para poder detectar estos casos. No están formados para detectar los síntomas, las señales, los primeros indicios. Cuando vienen a darse cuenta, ya es tarde, muy tarde. Además, ocurre algo no del todo agradable, y es que en algunos centros educativos los propios profesores o el propio centro tiende a ignorar lo que está ocurriendo de puertas para adentro, alegando lo que alegan muchos: es cosa de niños, son cosas de niños, no tiene importancia. Esas cosas de niños acaban con la vida de los niños. Así que la falta de formación y el desconocimiento provoca un gran daño, un gran perjuicio, y además ocurre algo, creo, que aún peor. Hay centros, diciéndolo claro, quieren tapar esto. Al igual que la familia de los acosadores, quieren tapar esto. Sencillamente para mantener limpia la reputación de ese centro educativo con respecto a otros centros. Sobre los centros, además, te diré otra cosa más. Quizás estés pensando que mi hijo o mi sobrino o X niño está lejos de ese maltrato, porque está yendo a un buen colegio de reputación. Bueno, pues me contaron que precisamente es en los colegios de la periferia donde generalmente tenemos esa percepción de que son gente más humilde, gente con menos recursos, con más dificultades, las que sean. No tiene por qué ser así, pero oye, seamos realistas, es nuestra percepción. Pues precisamente en estos centros, vamos a llamar más desfavorecidos, es en estos centros donde menos acoso escolar se identifica. Y son en los colegios del centro, los colegios de mayor reputación, donde más casos se identifican. Estos no son conjeturas, estos son estadísticas de la asociación APSA, de los casos que le van llegando. ¿En qué colegio estudia? Sería casi la primera pregunta, así que es una estadística muy fácil de conseguir. Bueno, vamos a seguir con el paseo y os sigo contando. Bueno, en este caso, lo que me quedaría por contaros sería la parte más positiva. ¿Qué soluciones hay? ¿Qué se puede hacer para solucionar un caso de acoso escolar? Lo primero, contactar con una asociación contra el acoso escolar. Son los primeros a los que deberías acudir. Ellos van a hacer todo lo posible para orientarte de la mejor manera. Quizás en tu localidad o cerca de tu localidad exista una asociación, pero si no, oye, ponte en contacto con la asociación APSA, que si bien te puede pillar un poquito lejos, estoy segurísimo de que van a saber orientarte, buscarte alguna salida, alguna asociación cerca de donde vives para tratar de encontrar un arreglo. También puedes acudir al centro donde estudia tu hijo y ponerlo en conocimiento de los profesores. Ten claro una cosa: en el momento en el que un padre solicita, requiere que se abra un protocolo contra el acoso escolar, un protocolo no es ni más ni menos que activar una serie de medidas para estar vigilantes y evitar, en la medida de lo posible, que ese acoso se siga produciendo y sobre todo vigilar mucho. Al respecto te diré algo, a nivel informativo, muy importante que yo desconocía.
un profesor está obligado, repito de nuevo, obligado a abrir este procedimiento a petición de un padre. No puede negarse, no puede tapar, no puede mirar a otro lado. Está en la obligación de hacerlo. Si no lo hiciera, ese profesor, como funcionario público, estaría cometiendo un delito de prevaricación. Ojito, que es un delito muy serio para un funcionario público. Obviamente no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero creo que es muy importante conocer nuestros derechos al respecto y poder hacer uso de esas herramientas. La tercera cosa que podemos hacer es acudir a la policía local. Al menos en España, cada vez son más las policías locales de cada localidad, donde hay un grupo, un equipo especial de policías que se dedican precisamente a esto, a intervenir, a mediar, presentarse en la escuela o donde haga falta para intentar mitigar o poder evitar algún tipo de acoso. Y cuarto, te queda también la Policía Nacional. La Policía Nacional, en el supuesto caso de que el acoso escolar no acabe en el colegio, en la escuela, ni en el parque, ni en una fiesta de cumpleaños, sino que además se extienda a las redes sociales, la Policía Nacional tiene una brigada especial para este tipo de problemas, para el ciberacoso. No tengas miedo al pensar que, la policía, eso es para delincuentes, para criminales, y esto no es más que una cosa de niños. No te confundas. La policía no solo está para detener a los criminales y a los delincuentes, también está para esto, para ayudarnos, para orientarnos y para facilitarnos las cosas. Y en cuanto a formas de prevenir el acoso antes de que se produzcan, la solución es más fácil de lo que creemos. Lo primero, formación. Formar a psicólogos, formar a profesores, formar a todo profesional relacionado con el mundo de la enseñanza y especialmente con el mundo de los más pequeños, para que detecten en la edad más temprana este tipo de comportamiento y puedan ayudar no solo a la víctima, sino también al acosador. Y algo que podemos hacer todos, y cuando digo todos, me refiero a todos de forma individual y no ese todos que suena a nadie. O sea, todos sí, todos es el resto menos yo. No, todos, vamos a hacerlo todos y al final lo hacen el resto, pero tú no. No, es algo muy sencillo y es que nos convirtamos en observadores activos. Por observador activo se entiende llanamente a una persona que está pendiente de lo que ocurre a su alrededor, que cuando ve algo y lo identifica como un posible caso de abuso, intenta buscar una forma de comunicar eso. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que estás en el parque jugando con tus hijos, con tus primos o con, yo qué sé, con tus sobrinos, quien sea. Y en un banco del parque ves a un niño apocado, tímido, avergonzado, preocupado, sin ganas de jugar, sin ganas de relacionarse con el resto de sus amigos que sí están jugando. Hay algo raro que está pasando, no es normal. Oye, no tengas miedo. Acércate a su padre o a su madre, que estará allí. Deja al niño. O sea, no te dirijas al niño. Dirígete a sus padres y háblale abiertamente. Oye, ¿y tu hijo que le veo ahí sentadito? ¿Es que está enfermo? ¿Está malito? Sí, bueno, es que, ¿sabes? Últimamente está un poco extraño, está con pocas energías, no quiere jugar, no se quiere relacionar con sus amigos, ya se le pasará. Probablemente sea un virus o algo así, porque oye, el fin de semana en casa perfecto, pero luego llega el domingo y empieza a entrarle dolor de cabeza, dolor de barriga, diarrea, no quiere ir al colegio. Oye, abiertamente. Oye, perdona, quizás me estoy metiendo donde no me llaman, pero ¿has pensado en la posibilidad de que tal vez le estén haciendo acoso escolar sus amigos? Y si el padre o la madre se lleva las manos a la cabeza, mi hijo, ¿pero qué dices? ¿Qué estás hablando? Bueno, mi hijo. Nada, date media vuelta y sal de allí. Tú ya has cumplido tu parte. Estoy seguro de que ese padre o esa madre cuando llega a casa lo va a observar. Y también hay otra cosita, que podemos hacer. Y es hablar del tema sin tapujos, sin vergüenzas.
De nuevo aparece la palabra sinvergüenzas, ¿verdad? No, sinvergüenzas es con dos palabras, sin temor, sin sentir vergüenza al respecto. Hablar abiertamente, porque eso, nuestro testimonio, si en algún momento nosotros hemos llegado a ser víctimas de acoso escolar o se ha producido esto en nuestro entorno familiar, no tengamos vergüenza de hablarlo. Tanto si en casa hemos tenido a un acosador como si hemos tenido a una víctima, porque tu comentario, tu experiencia puede ayudar mucho. Os agradecería que dejarais ahí un comentario en este vídeo, contando si habéis pasado por algún tipo de situación similar, ya sea propia o ajena, no importa. Aquí lo que cuenta es hablar de esto. Como dije anteriormente, esto va a ayudar a mucha gente. Ayudarla para hacerle ver de que no están solos. Hay gente que también ha pasado por ahí. A animarles y a darles fuerzas para que sigan luchando contra esto. Mirad, para ser completamente coherente con lo que os estoy pidiendo, de dejar un comentario sobre vuestra experiencia sobre el acoso escolar, ya sea personal o en vuestra familia o en vuestro entorno social, para ser completamente coherente, voy a ser yo quien ponga el primer comentario, con mi experiencia personal. Yo no he sido víctima de acoso por parte de otros niños, no. Yo he sido víctima de acoso por parte de algunos profesores en esa época de, no sé, 9, 10, 12 años aproximadamente. Siempre he sido un niño tímido, introvertido, de relacionarse poco, altamente observador, eso sí, analizaba todo lo que había a mi alrededor. Pero en esa primera etapa, el primer ciclo de la EGB, desde primer curso a quinto curso, hasta los, no recuerdo bien, unos 10 años aproximadamente, 10, 12 años. Bueno, hasta esa fecha, hasta esa edad, yo había sido un niño de muy buenas notas, era un niño que destacaba por sus buenas notas. Pero luego pasé al segundo ciclo, a la segunda etapa, sexto, séptimo y octavo. Pues eso, 12 años. Y el primer día de clase, en esa especie de puesta en común, donde se hace la presentación de los alumnos, los profesores tienen una pequeña clase donde se conocen. Bien, pues en ese momento el profesor, el tutor, empezó a preguntar a todos y a cada uno de nosotros que, oye, ¿qué nota vas a sacar tú cuando acabes el curso? Y unos decían, pues yo un 8, yo un 9, yo un 10, ¿no? Ya dije anteriormente que yo era una persona tímida, introvertida, que no me gustaba destacar ni llamar la atención bajo ningún concepto. Yo quería pasar inadvertido, la verdad, por la vida. Y eso me hizo contestar a la pregunta del profesor como, yo un 6. No quise mojarme, porque ¿y si no conseguía el 9 o el 10? Esa nota a la cual yo había estado acostumbrado con anterioridad. Pero bueno, no quise mojarme y dije, no, yo un 6. El profesor me dice, no, a ti te van a quedar 4. Tú vas a suspender 4 asignaturas. ¡Qué casualidad! Aquel primer trimestre a mí me quedaron 4 asignaturas. Eso, para mí, para la mente de un niño de 12 años, se quedó grabado y fue un refuerzo de algo negativo. Y eso me hizo tambalear. La actitud de algunos profesores no era del todo equitativa con respecto al resto de mis compañeros. Yo trataba de colocarme en las primeras filas para mostrar mi predisposición a aprender, mi predisposición a colaborar en clase, a estar y participar activamente. Y a mí me decían, no, no, tú ahí no, tú atrás, a la última fila. Eso de pequeño, la verdad, yo no me di cuenta. Y claro, era un círculo cerrado, la pescadilla que se muerde la cola. Aquel comportamiento hacía mella en mi interior y hacía que rindiera poco a nivel escolar. Y mis bajas notas reforzaban aún más el comportamiento de esos profesores. Aquello me afectó. Aquello tuvo sus repercusiones en mi época del colegio. Afortunadamente luego vas cumpliendo años, te das cuenta
de que has ido repitiendo patrones, de que yo justificaba a los profesores, de que yo no era consciente de que me estaban acosando, de que me estaban tratando de una forma vejatoria, diferente al resto de compañeros, de que yo no lo conté a mis padres. Luego sí, con el paso de los años sí, pero yo en aquel momento no quería contarlo porque no quería darle un disgusto a mi padre ni a mi madre, o sea, no. Y sobre todo porque pensaba que me lo merecía. Pero de verdad, como mensaje positivo, diré que cuando te das cuenta de esto, cuando lo asimilas y te das cuenta de lo que ha pasado, te conviertes en una persona totalmente autónoma, capaz de aprender, de estudiar lo que hiciera falta, sin límites. Aquella inseguridad, aquella falta de confianza en mí mismo, desapareció. Termina saliendo fortalecido. Yo tuve suerte de verdad. Conseguí gestionar por mis propios medios aquella situación. Así que es súper importante que nos apoyemos los unos a los otros con nuestros comentarios, siendo observadores activos y teniendo en cuenta todo aquello que os he ido contando. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Por un lado, siento el haber traído este contenido que a lo mejor no era el que tú esperabas, pero por otro lado me siento muy orgulloso de haber podido aportar un poquito de visibilidad. Y si tú tienes a amigos, a familiares con niños de ciertas edades de 6, 12, 14, 16, 18 años, pásale este vídeo. Será un buen punto de inicio, un buen punto de contacto para que también esos padres tengan derecho a estar informados y a estar prevenidos. Chavales, chavalas, nos vemos dentro de 7 días y adiós.